Buenas tardes. Les estoy enviando este video. Les estoy enviando este video nada más para, déjenme anotar aquí, medidas de tendencia central, que fue el último tema que les pasé los apuntes y dije que íbamos a retomar este tema nada más como una pequeña remembranza acerca de estas medidas de tendencia central para pasar ahora a las medidas de variación. Y empezando por el concepto de desviación en este caso. Pero bueno, retomando las medidas de tendencia central, bueno, más bien les comentaba, hay dos principales observaciones que nosotros podemos hacer a nuestro conjunto de datos. La principal, pues son estas, ¿verdad? Las medidas de tendencia central, como son la media, mediana y moda. Déjenme la escribo aquí. Media, mediana y moda. Entonces, y con ellas, pues nosotros nos podemos dar clara cuenta cómo es que nuestros datos se están agrupando, nuestros datos o la mayor parte de nuestros datos se agrupan, ¿verdad? Precisamente en la zona central, si nosotros los graficáramos, ¿sí? Entonces, en estas observaciones nosotros podemos conocer el promedio o la media de nuestros datos, como la mediana, el dato que está en la parte central después de haber ordenado nuestro conjunto de datos, y la moda, que sería el dato que más se repite. Y bueno, después de este tipo de observaciones tenemos de las observaciones en cuanto a la variación que existen entre los datos, serían las medidas de variación. Entonces, la más simple es la desviación. Perdón, la más simple es el rango. La más simple es el rango. Sin embargo, el rango es una observación de variación de los datos. ¿Cómo sé que es de variación? Bueno, porque pues ahí podemos observar claramente del dato más pequeño, recordando que la fórmula para calcular el rango es tomar el dato mayor y restarle el dato menor. Entonces, en esta observación de variación, como lo es el rango, solamente se toman en cuenta estos dos datos, que son el dato más pequeño y el dato más grande. Entonces, y podemos observar cuál es la diferencia, ¿verdad? Entre ellos. Obviamente que uno es mayor que el otro. Sin embargo, pues se dejan fuera todos los demás datos que están incluidos en el conjunto de datos, ¿sí? Entonces, por eso no es común calcular el rango como una medida de variación o de varianza. Entonces, lo que sí, las que sí son las desviaciones, que la más común o la que se emplea tanto mucho en estadística es la desviación estándar y la varianza. Entonces, en este tema que lo estamos retomando, nada más para recordar las medidas de tendencia central, es también para introducirnos a este concepto, ¿verdad? Como lo es la desviación, como una medida de variación cuando nosotros estamos haciendo las observaciones en nuestro conjunto de datos. Entonces, tenemos el concepto de desviación, que nos dice que la desviación, como la misma palabra lo indica, es una desviación, un cambio de ruta, ¿verdad? Un ligero, puede ser ligero o mayor cambio que existe entre los datos. ¿Cuánto se diferencian un dato del otro? ¿Cuánta distancia existe entre ellos? Pero fíjense, aquí les voy a poner el ejemplo de desviación. Supongamos que tenemos un conjunto de datos. Vamos a suponer que de las edades de los alumnos, de ustedes como alumnos, voy a tomar un pequeño conjunto, podría ser 18, 16 años, se repite el 16 tres veces, un ejemplo, un alumno que tuviera 19 años y otro que tenga 16 años. Entonces,
A este conjunto de datos nosotros vamos a calcular el promedio. Vamos a calcular el promedio. A ver si tengo calculadora aquí, ¿no? Lo voy a hacer aquí en mi calculadora externa. Tenemos 18 más 3 veces 16 más 19 más 16. Tenemos 101 como la sumatoria dividido entre 6, que sería nuestro número de datos. Nos queda un promedio. Aquí lo voy a anotar. Promedio de 16.83. Entonces, aquí ya tenemos nuestra media, 16.83, y para calcular la desviación, lo que vamos a hacer es, vamos a observar dato por dato, vamos a empezar con el primero, que serían 18 años, y yo le voy a restar la media, que serían 16.83, y eso me da igual a 1.16. Entonces, ese 1.16 sería mi desviación. ¿Sí? Es qué tanto se desvía el primer dato, en este caso el 18, de la media o promedio. Entonces, ¿qué tanto se desvía el 18 de 16.83 y resulta 1.16? Ahora, para el segundo dato, que sería el 16, ¿cuántas veces se desvía 16 años de 16.83, que sería la media? Y hacemos el cálculo, 16 menos 16.83, me queda una desviación negativa de menos 0.83. ¿Sí? Vamos a hacer el cálculo para el quinto dato, que sería 19 años. Y escribimos 19 menos la media, que serían 16.83, que es igual 19 menos 16.83 es igual a 2.17, que sería la desviación. Entonces, básicamente con este ejemplo, pues que espero que quede bien explicado el concepto de desviación. No es desviación estándar, es solo el concepto de desviación.